lluvia en mi tierra seca. Haz que tu espíritu cante en mí. Escucha, oh Dios, mi voz que grita. Guarda mi vida, tengo sed de ti. Oh Dios, eres mi refugio. Gracias porque nos has traído aquí nuevamente a este espacio, el programa Palabra y Vida. Darte las gracias por cada una de las personas que nos escuchan, que le dan sentido a esta labor. Gracias, Señor, por el día que hemos recibido, todas las cosas que hemos recibido el día de hoy, y que en este momento podemos decir, ya el día pasó casi en su totalidad, y ahora pues tranquilos, ya sea en el carro, en la casa, pues estamos preparados para recibir un mensaje algo diferente a todo el ajetreo que tuvimos hoy en día. Queremos escuchar de ti, de tu palabra. Te pedimos, Señor, que en este momento pues sea de provecho para todos nosotros, tanto los que estamos aquí en cabina como los que nos escuchan, y que esta palabra tuya pues sea vida en nosotros, en nuestro día a día, y así lo refleje en nuestros rostros. Gracias, Señor. Gracias. Palabra y Vida. Un programa de evangelización, formación de familia y defensa de la vida. Una producción de la Fundación Palabra y Vida. Con ustedes, sus anfitriones. Buenas noches a nuestros hermanos que nos escuchan a través de esta estación Vida 105.3 FM. Sean bienvenidos a otra entrega de su programa Palabra y Vida, programa producido por la Fundación Palabra y Vida. Con ustedes en esta noche, su servidor Carlos Torres. Me acompañan en cabina mis hermanos René González. Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a todos los que nos escuchan esta tarde. Y mi hermano Iván Chestaro. Buenas noches, Carlos. Bueno, y después de una ausencia un poquito prolongada, fruto de diversos acontecimientos que tuvimos aquí en nuestro país, la primera semana de septiembre, teníamos la intención ahora en el mes de septiembre de desarrollar todo un itinerario sobre el mes de la Biblia. Nuestro programa es Palabra y Vida. La palabra es algo central, fundamental del programa de contenidos que nosotros compartimos a través de nuestra fundación en las redes sociales y aquí en el programa de radio. Y por eso en el mes de septiembre teníamos la intención de que fuera un mes estelar esta serie sobre la palabra, y contando también con la guía de Monseñor Masalles, quien es doctor en Biblia, sumamente formado, y su capacitación sobre la Biblia, la formación que imparte para laicos es sumamente enriquecedora. Pues realmente teníamos muchos planes, pero las circunstancias atmosféricas de nuestro país no lo impidieron. La primera semana tuvimos la amenaza del huracán Irma, que afectó algunas zonas costeras de nuestro país. La segunda semana no pudimos por compromisos personales, y la tercera semana, que era la semana pasada, entonces el huracán María, que aunque aquí en la ciudad capital no provocó mayores impactos, pues tristemente hay muchos hermanos que sí, que están pasando trabajo. Hay decenas de miles de desplazados, personas que han perdido sus casas, han perdido todo, y por quienes oramos
y por quienes pedimos desde ya que iniciamos este programa que nos pongamos en atención a salir al encuentro de tantos hermanos en Higüey, en Monteplata, en El Ceibo, Puerto Plata, toda la zona norte del país, Nagua, y pues que vayamos al encuentro de esos hermanos en tantos centros de acopio que hay aquí en la ciudad y en el resto del país, a llevar tantas cosas que podemos donar, cosas que no nos cuestan gran cosa y de las cuales podemos desprendernos con muchísimo amor, emulando lo que hizo nuestro maestro. Así es, Carlos. La verdad es que hay muchas instituciones, muchas personas que se han solidarizado con nuestros hermanos. También en Puerto Rico, aquí en nuestro país tenemos muchos puertorriqueños que viven con nosotros y a quienes enviamos un abrazo, nuestra solidaridad y nuestra compañía en estos momentos. Pues tal como dices, el mes de la Biblia, nuestro país ha tenido una relación muy estrecha con la Biblia. Nuestro país es único en muchos aspectos en su relación con la Biblia. De hecho, es uno de los pocos países que hay un mes dedicado exclusivamente a la Biblia. Y hay un decreto que es el 204 del 84 que declaró el mes de septiembre como el mes de la Biblia. Y lo hizo basado en dos razones fundamentales. La primera, que el 27 de septiembre se conmemora un aniversario de la primera traducción de la Biblia al español, que lo hizo un fraile católico convertido al protestantismo que se llamaba Casiodoro Reina. Y entonces el otro motivo es que el 30 de septiembre también se conmemora una fecha muy importante para nosotros los católicos, y es que en esa fecha terminó la traducción San Jerónimo al latín. Esa fue la versión que se llama la Vulgata. Entonces, por eso, en nuestro país conmemoramos este mes de la Biblia, que es muy aprovechado por todos los cristianos para propagar y difundir la importancia de la Biblia para la vida de todos los cristianos. Así es, un dato importante sobre sobre la traducción al latín de San Jerónimo. Yo siempre creí que era la primera traducción al latín, y Monseñor hace unos días me informó que no, que la traducción al latín de San Jerónimo, la que popularmente se conoce como Vulgata, no fue la primera traducción, pero sí fue la mejor. Y por eso fue la que se tomó como referencia para su propagación por todas las tierras y luego para sus futuras traducciones a otros idiomas. Así que damos gracias a Dios por esa traducción, Iván. Sí, y cuando tú dijiste pues la relación especial del país con la Biblia, pues de una vez me llegó también la bandera de nuestro país, que tiene la Biblia abierta en su centro, en su escudo. Yo creo que es el único país que debe tener ese símbolo. Y la verdad que pues todos sabemos que la Biblia es una palabra de origen griego que significa libros, y con frecuencia nos referimos a la Biblia como si fuera un solo libro, pero la verdad es que es como una colección, una pequeña biblioteca, y está formada por 73 libros, que ya todo, pues ya nos vamos imaginando cómo se va separando, lo que hemos podido leerle un poco. Y como sabemos, pues recoge la historia del pueblo de Israel y cómo Dios se muestra a un Dios amoroso que lo acompaña, lo libera, lo salva. Y también pues recogen las revelaciones de Jesús ya en el Nuevo Testamento, y sabiendo que fue enviado por el Padre pues con una misión muy especial aquí en la tierra. Hay mucha gente que me dice, ¿qué fue primero, la Biblia o la iglesia? ¿La iglesia fue a partir de la Biblia o la Biblia fue a partir de la iglesia? Entonces uno comienza a pensar en los inicios, las primeras comunidades cristianas, cuando se reunían. Lo primero que Jesús no escribió. Jesús todas las enseñanzas las hizo de manera oral, y las personas que estaban ahí fueron recuperándola y se transmitieron a través de los evangelios. Y después de la muerte de Jesús, se acostumbraba a la celebración dominical de la fracción del pan. Y entonces, pues, los que estaban ahí, que estaban vivos, pues comenzaban a recordaban todo lo que había ocurrido en presencia del Maestro. Y decía, por ejemplo, venía y decía, yo recuerdo aquel día de Maús, y contaban todo eso. Pero después, lo más probable es que comenzaron a morir, ¿verdad? Y comenzó la necesidad de que todas esas cosas se escribieran y se quedaran. Y entonces comenzaron a escribir. El primer libro
que se reconoce que se escribió del Nuevo Testamento fue la carta de San Pablo a los tesalonicenses. Primera y segunda. Sí, la primera y la segunda carta. Sí, alrededor del año 46. Así es. Y fíjense que es curioso ese señalamiento que tú haces, René, porque sin duda alguna la iglesia fue mucho antes de la palabra. El primer libro que se tiene conocimiento de que se escribió, como tú dices, Primera de Tesalonicenses, luego Primera y Segunda de Corintios, Romano, todas las cartas paulinas. Luego en el año 64 se escribe el primer evangelio, el Evangelio de Marcos. Luego alrededor del 73 Lucas, 76 Mateo y el Evangelio de Juan finalmente en el año 90. O sea que estamos hablando, eso hablando del Nuevo Testamento naturalmente, estamos hablando de unos 100 años que pasaron desde el nacimiento de Jesús hasta que se escribieron los últimos libros. Sin embargo, lo más curioso de todo esto es lo siguiente, que la Biblia, ¿cómo era escrita? La Biblia era escrita en rollos, en papiros y en cuero, ¿no? En tela que había de la época. Sin embargo, no se reproducía, no existía la imprenta. La imprenta fue inventada en 1450. Pasaron 14 siglos antes de que por primera vez la Biblia pudiera ser reproducida masivamente y distribuida a los fieles. Lo cual quiere decir que durante 1400 años la Iglesia caminó sin Biblia compilada en un solo libro producido masivamente a través de la imprenta. De hecho, sería muy costoso tener una Biblia, porque copilar todos los libros en papiro o en pergaminos ocupaba, digamos, el salón de esta cabina completa. Así es, y cuidándose un poco más. Entonces, y también lo costoso. Hay personas que dicen que había que reescribir la mano, que probablemente tener una Biblia podría costar 400,000 pesos de la moneda de hoy. Eso lo dice Monseñor Masalles, y con mucha sabiduría, ¿verdad? Sin embargo, uno tiene acceso en el día de hoy a una Biblia por 500 pesos o hasta menos. Entonces, es un gran regalo tener a la disposición toda esa sabiduría, toda la palabra de Dios, toda esa experiencia del caminar, del conocimiento de la revelación durante tantos siglos a mano, aquí en este libro que tenemos en las manos. Sí, y mira la importancia de la Biblia, que mucha gente ha encontrado la salvación, se ha acercado a una mejor vida gracias a simplemente la Biblia. A lo mejor que un día agarró una, no sé si en película o historia que hace la gente, que van a un hotel, alguien que no tiene nada que ver con vida de fe, etcétera, pero abre la gavetita y normalmente hay una Biblia y que comenzó a leerla, y a partir de ahí pues es el poder de la Biblia. Y la verdad que es bueno, sabemos en estadística el libro más vendido de la historia, de los más antiguos, y también el tema de cómo su contenido no deja de ser valioso el día de hoy. Nunca se desfasa esa enseñanza que hay en la Biblia. Así es. Bueno, vamos a seguir desarrollando sobre este tema, sobre la palabra hecha vida, la palabra que es central en la vida de la fe católica, en el próximo segmento. Vamos a una breve pausa musical. Quédate con nosotros en Palabra y Vida. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Palabra habita en mí, Señor, con toda su riqueza, y que tu sabiduría me instruya y me amoneste, para así cantar alegre, lleno de gratitud, himnos inspirados para tu gloria, Señor. Tu palabra es mi alimento, que en vigor me fortalecerá, y me dará perseverancia. Y me enseña a perdonar.
glorias y riquezas no me corromperán. Venceré a la mentira con tu sabiduría, y el mundo y sus lisonjas jamás me engañarán. Tu palabra es mi alimento, que en vigor me fortalecerá y me dará perseverancia y me enseña a perdonar. Tu palabra sigo a ver. Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, producido por la Fundación Palabra y Vida. Si recién nos sintonizas, el tema de hoy es La Palabra es Vida. Así que recordamos el teléfono de cabina para sus intenciones de oración, 809-536-1053. También queremos saludar a nuestros hermanos que nos siguen a través de Facebook, el Facebook Live, que tenemos ahora mismo en vivo con todo el contenido del programa, y los hermanos también que nos siguen a través de YouTube. Así que cualquier intención de oración que tengan pueden escribirla por los comentarios y también enviar cualquier comentario que quieran hacer, cualquier aporte que quieran hacer sobre el tema, y con gusto pues lo comentamos aquí en el aire. Sí, como dices, Carlos, estamos hablando de palabra, el hermoso regalo de la Biblia que nos ha regalado Dios en persona prácticamente, porque aunque la Biblia fue escrita por una gran cantidad de escritores, se considera que los escritores la hicieron in espíritu, o sea que fue revelada por Dios. Así es, o sea que son muchos redactores, pero un solo autor. El autor es el mismo Dios. Me encanta eso, muchos redactores y un solo autor. Y entre los autores había todo tipo de personas, algunos intelectuales, como el mismo Pablo, que escribió 11 de los libros del Nuevo Testamento, pero otros no tenían esa gran formación. El Pedro, que escribió su carta, era pescador. Habían reyes como Salomón y David. Lucas era médico. Moisés era pastor. Mateo era cobrador de impuestos. Esdras era un sacerdote. Isaías fue un profeta. O sea, ahí mencionamos algunos de los más conocidos, de los redactores. Me encanta esa palabra, redactores de la Biblia. Fueron un total de aproximadamente 14 autores diferentes, y se escribió alrededor de 1500 años. Y es bellísimo como eso le da riqueza a la palabra, porque vemos cómo todos los autores presentan diferentes perspectivas, a veces del mismo suceso. Vemos con mucha claridad en los evangelios sinópticos, pasa mucho, que se cuenta el mismo episodio desde tres ópticas diferentes, en Mateo, Lucas y Marcos, y uno a veces dice, pero se están contradiciendo, o mira que hay un detalle que en este no se contó. Y eso es normal que así suceda. Si nosotros tres, René, Iván y yo, que estamos aquí en la cabina, vamos a algún lugar y presenciamos alguna enseñanza o presenciamos cualquier cosa, un juego de béisbol, un concierto, lo que sea. O un accidente de carro. Y luego contamos nuestra versión, les garantizo que la versión de los tres va a ser exactamente diferente, completamente diferente, a pesar de que estemos en el mismo lugar, a la misma hora, atento a los mismos detalles y mirando las mismas cosas. O sea que eso no debe desilusionarnos, sino que por el contrario, nos debe enriquecer al ver todas las ópticas diferentes de los mismos que vemos en la Biblia. Sí, eso es lo que te dice que estamos hablando de un mismo espíritu, porque 1500 años y 40 autores escribiendo, y que todo se recompile en un solo libro de libros, como quien dice, pues la verdad que solamente te dice que es un mismo espíritu. Y pues aparte de eso, pues sabemos que la Biblia se divide en dos partes: el Antiguo Testamento con 46 libros antes del nacimiento de Jesús, y el Nuevo Testamento con 27 libros que presentan ya la vida y el mensaje de Jesús y las primeras comunidades cristianas, los apóstoles y todos esos acontecimientos importantes que pues son lo que más nos llaman, porque son cosas que hizo un ser humano, que también era Dios, pero que estamos llamados como a replicar ese tipo de actitudes, esas palabras, cómo ayudó al prójimo. Y a pesar de esta división general,
las escrituras muestran una unidad. O sea, es un solo mensaje, una sola Biblia y una relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, ¿qué tú crees, René? ¿Son separados? ¿Uno puede leer uno, puede leer otro? ¿O se complementan? ¿Cómo tú dirías? Sí, es la historia de la revelación, pero mucha gente le preguntaron, alguna gente dice, ¿cómo comienzo a leer la Biblia? Y la mejor forma de comenzar a leerla no es leerla de la página 1 hasta la página, Exacto. desde Génesis Desde hasta al Apocalipsis. Pero la No, novela. no, yo pienso que la mejor forma de comenzar a leer la Biblia es comenzar con los evangelios y conocer Correcto. a Jesús. Y entonces después de conocer las cartas, entonces irse al Antiguo Testamento a conocerla. Otra forma también muy práctica de comenzar a leer la Biblia es comenzar con lo que nos propone la Iglesia. La Iglesia publica el calendario litúrgico que contiene las lecturas que se reflexionan en la misa diaria y tenemos las lecturas de todo el año. El calendario litúrgico se puede conseguir en cualquier librería católica por 30, 40 pesos. En internet está también, no adaptado al calendario dominicano, pero en esencia el 90% de las lecturas coinciden. Y a través de esas lecturas, nosotros día a día, meditando lo que la Iglesia nos propone, podemos lograr grandes avances en el conocimiento de las verdades de fe. Porque las lecturas siempre, o casi siempre, van teniendo una relación unas con otras. Entonces, la lectura de hoy puede ser una continuación de la de ayer y la de mañana una continuación de la de hoy. Y también, Carlos, tiene una relación entre sí. O sea, la primera lectura usualmente tiene una vinculación Indudablemente. con el Evangelio en tal caso, y los fines de semana, el domingo, la lectura dominical, pues habrá una carta incluida que también tiene una vinculación con la primera lectura. Y se supone que si uno le da seguimiento a cada uno de los ciclos litúrgicos de la iglesia, uno podría tener acceso a casi la Biblia completa al vivir el En 3 ciclo años. completo. Así es, en 3 años. Si uno sigue los 3 ciclos del calendario litúrgico en 3 años, debemos haber leído más o menos la Biblia completa. También hay recursos disponibles, hay portales de internet que te envían la palabra todos los días a tu correo, evangeliodeldia.org. Por ejemplo, uno se inscribe su correo y todos los días a las 3 de la mañana tienes tus lecturas allí en tu correo electrónico. Está el Rayo de Luz también, que es una fundación hermana de nuestro programa, que también tiene un apostolado bellísimo con aquello e incluso tienen unas reflexiones adicionales a las lecturas. O sea que, sin duda alguna, hermano, hay muchos recursos por donde nosotros podemos iniciar a adentrarnos en la gran riqueza que es la palabra de Dios. También hay pastores que le envían a su diócesis, le envían los comentarios personales sobre la lectura diaria. Correcto. Yo conozco a varios obispos en los Estados Unidos, y aquí en la República Dominicana. Monseñor Grullón lo hace. Monseñor Grullón, Sí. el obispo Barron le envía un comentario bastante resumido, pero muy interesante. Debemos decir también que hay una gran variedad de géneros literarios en la construcción de la Biblia. Hay libros que son históricos, pero también hay libros que tienen elementos históricos, pero también tienen elementos proféticos. Y tienen elementos de sabiduría, tienen elementos poéticos. O sea que es muy rica, hay una gran variedad de diversidad que uno encuentra al uno entrarse en el maravilloso mundo de caminar las páginas de las Sagradas Escrituras. Así es, y por ejemplo, resaltar uno, el Génesis está, por ejemplo, cuando tú lo ves, de dónde sale, pues tú sabes que está escrito en prosa, quiere decir una especie de poesía. Entonces ahí tú ves cómo se juegan los géneros literarios y te va diciendo de qué tanto histórico es o qué tanta poesía. Entonces eso es lo importante. Y hablando de lo que hemos mencionado, lo que tú dijiste de cómo tú prefieres leer la Biblia, pues yo creo que ahí podemos hacer nuestra primera invitación del día de hoy a nuestros radioescuchas, de que vamos a invitarlos a que todos los días puedan leer 5 minutos de la Biblia, empezando por el primero de los evangelios. Y usted verá cómo se lee de chin a chin, y verá que luego de un tiempo pues va a conocer más a Jesús, va a entender más en su vida, va a saber cómo actuaría Jesús en una ocasión especial, porque ya usted le leyó. A veces uno se va conociendo y queriendo más a Jesús a medida que lo va leyendo más. Y ahí está la primera invitación para que... Y una cosa, perdón Carlos, una cosa importante es que el sentido de uno dedicarse a abrazar el estudio de la Biblia no es una propuesta que se conviertan la gente en biblistas.
Claro, ni en claro. científicos de la palabra, sino que a través del conocimiento de la Biblia se va conociendo más a Jesús y uno se puede convertir en testigo cuando uno se enamora de su vida y de su testimonio y de su sabiduría. Así es, y pues siguiendo un poquito más adelante, pues entrando en el Antiguo Testamento, por ejemplo, pues sabemos que es la historia de la revelación de Dios a la humanidad. Y lo bueno es que cuando ya viene Jesús en el Nuevo Testamento, se hace mucha referencia al Antiguo Testamento, se validan muchas cosas, se le da un realce nuevo a otras, no, y muchas veces lo tintan a Jesús como quien dice, mira, y entonces tú invalidas tal cosa, entonces ya los mandamientos no son estos, sino que son otros. Y ahí entonces, por eso es que decimos que hay un solo espíritu y una cosa se complementa con la otra. Y por eso es que no hay una sin la otra. Ambas pues son importantes y ambas no hablan de lo mismo, del amor de Dios y cómo Él se ha ido manifestando dentro de toda la historia. Y un ejemplo, Iván, de eso que tú mencionas, de la vinculación entre el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, es el momento que está bellamente narrado en San Lucas, en el capítulo 4, cuando Jesús entró a la sinagoga de Nazaret. Y es un pasaje de la Biblia que realmente me emociona mucho leerlo, porque me lo imagino cómo fue, y dice que se paró, que tomó las escrituras y buscó el libro de Isaías donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Dice que enrolló de nuevo el papiro y se sentó. Es una belleza ver cómo Jesús vincula el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y muchas veces nos puede suceder si vamos con el pulso de la liturgia, ¿no? Leyendo la palabra diaria que nos propone la iglesia, puede sucedernos que no entendamos qué quiere decir la palabra del día. Y podemos hacer reflexión y ver si el Señor nos dice algo en nuestro corazón con esta palabra, y puede ser que no nos llegue nada. ¿Qué podemos hacer en esos casos cuando no entendemos un pasaje de la Biblia, un versículo o algún concepto que leamos? Pues sencillo, acércate donde tu sacerdote, acércate donde algún hermano que conozca un poco mejor la Biblia, acércate donde el diácono de tu parroquia y pídele que te explique las escrituras, así como hacían los israelitas en la época que se sentaban con los ancianos bajo la higuera a recibir la enseñanza. Pues también nosotros acudamos a eso, porque es que a veces somos un poquito cómodos, a veces nos gusta que nos den las cosas como muy digeriditas y no nos gusta buscar. Y hermanos, créanme que la iglesia tiene 2000 años caminando, no porque es vieja, sino porque es sabia. Y toda la sabiduría de la iglesia está ampliamente documentada. Incluso si nosotros buscamos un pasaje que no entendemos, lo buscamos en internet y buscamos en portales católicos, y vamos a encontrar reflexiones que ya la Santa Madre Iglesia tiene escritas y que nos pueden ayudar a entender mejor lo que el Señor nos quiere decir a través de ellas. Y de seguro que con eso se va a encontrar algo que le aplica a uno personalmente. Indudablemente. ¿Y cuántas veces uno lee el mismo pasaje 2 y 3 veces y el Señor te renueva promesas, te recuerda exhortaciones o mandatos? Cuando te dice, ámense los unos a los otros, ¿cuántas veces? ¿Quién ha escuchado eso lo suficiente? Nadie ha escuchado eso lo suficiente. Tenemos que amar cada día más. Y por eso cada vez que leemos la palabra, aunque a alguno le podría parecer repetitiva, no lo es para nada. Porque el otro día meditaba yo sobre la pesca, sobre la multiplicación de los panes y los peces, y veía cómo si tú lees la multiplicación de los panes y los peces, solamente la primera multiplicación, puede parecer como que ese es el centro. Bueno, eso fue lo único que sucedió, la multiplicación de los panes y los peces. Pero resulta que yo venía leyendo desde antes, desde el capítulo completo. ¿Y qué sucedió justamente antes? Que el Señor Jesús envía a los discípulos de 2 en 2 en misión. Cuando ellos regresan de la misión, Él se va de retiro con ellos a Betsaida. O sea, Él se apartó de la multitud para descansar con sus discípulos, para enseñarles, para compartir, para estar con ellos. ¿Y qué hizo? La multitud lo siguieron, y cuando la multitud lo sigue, entonces Él tuvo compasión y comenzó a servirles. Miren qué gran enseñanza hay ahí, de cómo nosotros, incluso en nuestros momentos de ocio, en nuestros momentos de vacaciones, nuestros momentos donde creemos que estamos de retiro, que nadie me moleste, miren qué gran enseñanza que el Señor nos dice, no, incluso allí tú debes estar pendiente a las necesidades de los demás y servirle a quien los necesita. Y todo eso fue allí, en la lectura de la multiplicación de los panes, que tengo 20 años leyéndola y escuchándola. O sea que la palabra se renueva cada día en nuestros corazones.
Sí, hay lectura que yo creo que según la hora del día que tú la leas, o sea, a ese nivel, y la verdad que pues nuestras situaciones de vida pues siempre van cambiando, siempre estamos en una etapa, siempre estamos en otra, y por eso es que invitamos a leerla de a poquito, no ponernos el gran reto de en 2 días, como cuando acabamos las series en Netflix, que en 2 días, en un fin de semana, acabamos 30 capítulos, sino de a poquito, porque la verdad que es un pequeño alimento que nos va formando. Y pues vamos a seguir conversando del tema de la Biblia luego de esta pausa. Así que vamos a una breve pausa musical. Quédate con nosotros en Palabra y Vida. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré, a quién buscaré. Y dime a dónde iré sin ti. Dime a quién iré, a quién buscaré. Y dime a dónde iré si tú tienes palabras de vida. Y dime a dónde iré o a quién iré. Dime a dónde iré sin ti. Tú tienes palabras de vida. Y dime a dónde iré, a dónde escaparé. Y dime a quién buscaré si tú tienes palabras de vida. Y dime qué haré sin ti. Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema La Palabra es Vida. Así que puedes llamarnos aquí a nuestra estación 809-536-1053 para sus intenciones de oración y también compartirlas a través de la transmisión de Facebook Live y de YouTube. Este programa es una producción de la Fundación Palabra y Vida. Y la Fundación Palabra y Vida fue una idea del obispo de Baní, nuestro querido pastor Monseñor Masalles. Él en su lema de obispo dice, predica la palabra. Siempre ha sido uno de sus mayores, apostolado como presbítero, la predicación de la palabra y el conocimiento de la Biblia. De hecho, cuando terminó sus estudios en Roma, pues vino aquí y se reunió con el entonces arzobispo de Santo Domingo, el cardenal López Rodríguez, y acordaron un plan de cursos bíblicos que comenzaron por ahí hace unos 10 años en muchas parroquias, y cuando asumió la parroquia San José de Calazán, de inmediato comenzó un programa de formación en Biblia para laicos que duró durante todo el tiempo que estuve allá. De ese programa de formación en Biblia fuimos muchos los beneficiados en el conocimiento de cada uno de los libros, de las riquezas que hay en cada uno de los libros de la Biblia. Bueno, y luego de eso, ese curso también comenzó a transmitirse a través de Televida, recuerda, también bajo el mismo nombre de Palabra y Vida, y allí, pues, de apenas un grupito de 100 y tantos
que nos beneficiábamos allí en vivo, en el salón parroquial, pues pasaron a ser miles. Monseñor cuenta siempre cómo al asistir a las distintas parroquias y capillas de aquí de la arquidiócesis, cuando iba a confirmar y a visitar pastoralmente, pues la gente lo abordaba y lo abordaba en la calle. Ah, veo su programa, me gusta mucho su programa. Y personas que religiosamente todas las semanas pues disfrutan de ese contenido de la formación bíblica de Monseñor. Así es. Y una cosa importante es entender que la Biblia, el conocimiento de la Biblia es para algo, o sea, nos prepara para vivir los sacramentos. Si usted ve en la celebración de un sacramento, siempre hay una lectura bíblica, en un bautismo, en una confirmación, en un matrimonio, en cualquier actividad siempre, porque es la preparación. Y lo más importante, en la celebración eucarística, en la misa, hay una parte primera, que es la liturgia de la palabra, que nos prepara para la liturgia de la Eucaristía. Entonces, esa liturgia de la palabra está compuesta usualmente por 3 lecturas. La primera lectura es una lectura del Antiguo Testamento, usualmente, que Dios nos habla por medio de la historia de Israel y por medio de los profetas. Después viene el Salmo responsorial, como se llama litúrgicamente, que es la respuesta de los cristianos a la primera lectura. Así es que un dato ahí, René, perdón la interrupción, es que los salmos no siempre son salmos, no siempre están extraídos del libro de los salmos, sino que muchas veces dentro de la palabra, en eventos particulares de determinados personajes de la Biblia, pues también ellos recitan salmos en algún episodio, por así decirlo, y esos salmos también son extraídos y colocados allí en la liturgia. Por ejemplo, ayer o antes de ayer, el salmo que meditábamos era un salmo de Tobías, extraído del libro de Tobías. Así que es importante que conozcamos eso, porque a veces podemos creer que solamente son de los 150, y no, la Biblia está llena de salmos por todos lados. A todo lo largo, sí, así es. Entonces después tenemos la segunda lectura, que usualmente es una carta. Como dijimos al principio, la mayoría de ellas fueron escritas por San Pablo, y 11 de esos libros, y están ahí en esa segunda lectura. Entonces Dios nos habla por medio de la iglesia y de los primeros discípulos. Y también puede ser una de las otras cartas, la que escribió Pedro, por ejemplo. Y finalmente, hay un aleluya, que el aleluya es una aclamación corta cantada como respuesta a la segunda lectura. Y ese sí nos prepara para la lectura más importante, que es la del Evangelio. El Evangelio pues lo proclama un diácono o un sacerdote, y está tomada de uno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Y Dios nos habla por medio de las palabras, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y pues es como que esa lectura central de la misa, donde uno pues ya escucha ese pedacito de la vida, a veces no pedacito, a veces es bien rendido, como las misas de la Cuaresma. O sea, la verdad que es bien rico esa lectura. Y luego seguimos con la homilía, la profesión de fe y la oración de los Con fieles. relación a la homilía, usualmente tú dices, me gusta homilía larga, me gusta homilía cortas, ya dependerá de su sacerdote, de su celebrante. Hay homilías que son de sacerdotes que manejan un tema muy bien en 10 minutos, otros requerirán 15 o 18 minutos. Hay sacerdotes que están muy bien formados y te dicen unas homilías hermosísimas, pero siempre en la homilía hay algo que tú puedes encontrar que te ayuda a tu crecimiento en la fe. O sea, que Dios te habla a través de ese sacerdote. Quizás es un humilde sacerdote, pero si tú pones tu corazón, tú podrás encontrar en su palabra algún mensaje de Dios para ti. Así es, y algo importante es que nosotros como creyentes que tenemos la dicha de contar con la palabra, de meditarla antes de cada acto de fe, como bien tú decías, René, antes de cada sacramento, antes de cada Eucaristía, siempre en cualquier acto de fe se medita la palabra de Dios. Es importante que nosotros aprendamos a convertir esa palabra de Dios, ya leída, meditada por un sacerdote, meditada en nuestro interior, convertirla en un proyecto de vida, convertirla en el norte, en el libro que nos da los criterios que nosotros necesitamos a la hora de actuar. Y la carta a los Hebreos tiene un versículo, en capítulo 4, versículo 12, que es bellísimo. Dice, ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que espada alguna de 2 filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las juntaduras y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Por eso es importante que nosotros aprendamos a hacer la vida la palabra. No se trata solamente
de leerla, de tener un conocimiento antropológico, histórico, de cómo sucedieron los hechos sucesivamente. Si tú me preguntas, yo tengo años, ya más de una década, leyendo asiduamente la Biblia, y muchos eventos yo no sé en qué orden cronológico sucedieron. A lo mejor debería saberlo, a lo mejor el que lo sepa, bueno, que bueno, no sobra, pero no se trata de eso, de lo que se trata es de que nosotros aprendamos a integrar esa enseñanza y que se convierta en parte de nuestro ADN. Sí, y tú sabes que en lo que estaba diciendo René de las homilías y etcétera, que uno escucha después de ir a tantas misas, pues ahí yo me recuerdo una situación que me ocurrió, que había creo que era en tiempo de Adviento, en diciembre por ahí, y de una parroquia, pues de una zona del país, pues me llaman como a las 5 de la tarde y me dicen, mira, que el predicador que venía no puede venir y tenemos que dar un tema a las 7 de la noche y que si tú puedes. Y yo, bueno, ¿y de qué es el tema? Bueno, me dijeron el tema tal. Yo, bueno, pues ya ven, si yo no iba, como que se iba a quedar un vacío ahí. Y yo dije, bueno, pues el Señor me llama por alguna razón y por ahí me fui. Y la verdad que me sorprendió todo como yo desarrollé el tema que era. Y era porque a veces uno de tanto escuchar homilías y de tanto escuchar la palabra, pues la verdad que todo eso se queda, aunque tú no lo puedas recitar, pero tiene un valor todo eso que uno hace en la misa, cuando la atiende, cuando la escucha atentamente, que a veces no te dice nada a tu vida, pero sí te está formando de una forma que tú mismo no te estás dando cuenta. Y la palabra es viva, como tú dijiste, Carlos. Y quiero rescatar un pasaje que le escribió San Pablo a los Corintios, que lo podemos encontrar en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 3. Y oigan cómo dice San Pablo hablando de la palabra. Dijo, no está escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Y en el 6 dice, Él nos capacitó para ser ministro de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu, pues la letra mata, mas el Espíritu da vida. Qué belleza. Vamos a una breve pausa musical. Quédate con nosotros en Palabra y Vida. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Inclino mi corazón. Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida.
producido por la Fundación Palabra y Vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando un tema sobre la Biblia. Hoy que estamos a 28 de septiembre, que es mes de la Biblia, pues estamos tratando naturalmente un tema sobre la Biblia. La palabra es vida. Recordamos el teléfono de cabina para sus intenciones de oración, 809-536-1053. Tú sabes, Carlos, que Jesús decía en muchas ocasiones que había que escuchar la palabra y ponerla en práctica. Entonces nosotros estamos llamados a conocer la palabra de Dios, que es la historia de Dios con su pueblo. Yo siempre decía, cuando a alguien le pasa algo, yo tengo que aprender digamos, cuál es la enseñanza de lo que le pasó para que a mí no me pase. Entonces nosotros tenemos tantas enseñanzas que podemos aplicarla a nuestra vida de fe al leer la Biblia, que usualmente no nos dedicamos el tiempo que deberíamos a tener esa vinculación con la Biblia. Sí, yo creo que eso es lo primero y el mensaje principal que podemos dar el día de hoy. Acerquémonos a la Biblia y comencemos a leerla como un hábito, porque no es posible reaccionar en ningún momento como Jesús si nunca escuchamos o leímos cómo Él se reaccionó en alguna situación, ¿verdad? Es muy difícil. Y pues la verdad es que no requiere de mucho, simplemente busquemos una Biblia. Estábamos conversando que hay muchas Biblias, pero no todas son de las que vienen de la Iglesia Católica. Las que queremos, pues, las que nos dan un mejor mensaje, las que no tienen ninguna tergiversación o algunos errores. No sé si tú quieres comentar algo ahí, René. Sí, la exhortación sería a que primero buscar una Biblia católica. ¿Por qué una Biblia católica? Porque la Biblia católica es la Biblia completa, la que tiene la plenitud. Resulta que cuando la Reforma, la diferencia, digamos, doctrinal que tenía Martín Lutero con la Iglesia, básicamente, era la explicación de la justificación por la fe. Entonces, habían libros en los cuales como que tenía diferencia con la explicación que él le daba, y por eso se quitaron, y los protestantes no tienen muchos de esos libros. Entonces, la exhortación es a que busquemos Biblias católicas. Obviamente, como tú dices, Carlos, ¿dónde tú la vas a encontrar una Biblia católica? Pues en una librería católica. Así es. Entonces, eso sería la invitación. Y si ya tienes una, ¿cómo saber si es una Biblia católica? Bueno, si en tu Biblia se utiliza la palabra Jehová en vez de Yahvé, esa no es una Biblia católica. Las Biblias más comunes católicas son las Biblias de Jerusalén, la latinoamericana. Hay una Biblia que se llama Dios habla hoy, que es ecuménica, pero también es aceptada por la Conferencia de Obispos de Colombia. Y así hay varias versiones que son la Biblia de Peregrino, varias versiones que son las más comunes y que podemos encontrar en todos los rangos de precios, desde 200 pesos hasta ya mucho más costosas. Yo personalmente recomiendo esta que tengo aquí, que es la Biblia de Jerusalén. Yo también, me encanta esa Biblia. Que tiene nuestro hermano Robert, que está ahí, que se le rompió una hoja, pero que él la va a recuperar. Así que sabemos que tú vas a tener tu Biblia. Hay Biblias que son pastorales, que son las que se utilizan más para la predicación, donde está esa Biblia de Jerusalén. También hay Biblias científicas, que son donde hacen análisis hasta del ADN de la Biblia. Hay una que se llama Nácar Columna, que los doctores de la Biblia son las que usan para hacer sus estudios, pero para nosotros, humildemente laicos, lo que recomiendo es una Biblia de Jerusalén o una Biblia latinoamericana, que es el lenguaje más accesible. Yo también utilizo la de Jerusalén y me encanta porque la de Jerusalén es una traducción desde el latín, desde los textos originales. Sí, correcto, es una traducción desde los textos originales y por lo tanto mantiene mucha fidelidad a la intención de los redactores. Eso es una de las ventajas. Y otra es que tiene muchas referencias abajo. Entonces, por ejemplo, tú lees un pasaje como el que mencionabas, René, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido, y inmediatamente tiene una referencia a Isaías 64, donde se refiere donde el profeta Isaías profetizó, hizo precisamente esa profecía a la que Jesús estaba leyendo. Entonces son de esas cosas que nos ayudan a poder conocer mejor la palabra, todas esas referencias que también están en esa versión de la Biblia. Y bien, siguiendo en esa línea, ya con una Biblia en la mano, pues la idea que dimos aquí, empezar por el primero de los evangelios, 5 minutos, puede poner un reloj y donde se quede, ahí la marca la página. Y así cada día, 5 minutos, 10 minutos. O un capítulo diario, por ejemplo, también. Otra exhortación puede ser iniciar con el calendario litúrgico de la Iglesia Católica, que es un pequeño calendario donde nos indica las lecturas de cada día. Se pueden conseguir por 30, 40 pesos en cualquier librería católica. El Rayo de Luz,
que es lo mismo, pero ya con las lecturas incluidas, y ahí podemos ir meditando cada día la palabra que nos propone la iglesia. Sabe, Carlos, que la belleza que es que la iglesia en todo el planeta Tierra está leyendo las mismas lecturas cada día. O sea, que si usted está en la República Dominicana y va a misa, y está en Washington y va a misa, o está en Moscú y va a una misa, van a leer las mismas lecturas. Así es. Y cuando tú, digamos, tienes una relación con los portales católicos y te llegan diferentes cosas, pues es muy bonito que tú cada día recibes los mismos comentarios sobre la misma lectura, o sea que hay como un ambiente de unidad, se está trabajando el mismo tema, se está meditando sobre los mismos hechos de la revelación realmente. Así es, otra exhortación que personalmente me encanta practicarle, que también la hago siempre, es a tener más de una Biblia. A veces acostumbramos a tener una sola Biblia, no sé por qué, porque no son tan costosas, No. y realmente es muy útil uno tener más de una Biblia. Por ejemplo, yo suelo tener una Biblia en mi automóvil, en el carro siempre tengo una Biblia en mi oficina, una pequeñita que la tengo ahí para referencia, porque tú estás sentado en tu oficina y se te presenta una situación y tú no sabes cómo actuar. Tú puedes orar en ese momento, tomarte unos minutos, orar y ver que el Señor te revela a través de la palabra. O de repente un hermano te manda y te dice, mira hermano, el Señor me dijo que esta cita es para ti y tú no tienes una Biblia en mano. Imagínate tú esperar 8 horas para llegar a tu casa a buscar una Biblia. Entonces la Biblia es la espada, nosotros tenemos que andar con ella para arriba y para abajo, que no nos dé vergüenza andar con la Biblia, porque si no nos da vergüenza andar con un celular, andar con una cartera, andar con una mochila, ¿por qué nos da vergüenza la palabra de Dios? La palabra de Dios nunca le ha hecho daño a nadie, sino que por el contrario, siempre está para edificar. Hay una actividad también muy interesante para realizar con la Biblia que se llama Lectio Divina, que lo realizan muchos hermanos y que básicamente consiste en orar con la Biblia, orar con los salmos y meditar y responder la pregunta, ¿qué me dice esa palabra a mí en el día de hoy? Uno puede tener grandes frutos personales y comunitarios haciendo la lección divina, así que es muy recomendable. Así es, se puede iniciar al momento de hacer la lectura del día, ya sea con el evangelio que te toque o con el evangelio propuesto por la iglesia. Tú vas leyendo el evangelio, el salmo del día, y en alguna frase que te llame la atención, una frase donde que algo te llame la atención o que te salte tu corazón, esa frase tú puedes cerrar tus ojos en ese momento, te detienes y comienzas a repetirla como si fuera una ejaculatoria y repetir esa frase y meditar esa frase ahí un par de minutos, ¿sabe qué? El Señor te dice, y es una práctica fundamental y bellísima que tiene muchos frutos también en la vida de fe. Otra también costumbre es la lectura comunitaria, que es cuando se reúnen grupos de oración, pequeños grupos, hacer las lecturas del día y también responder la pregunta, ¿qué me dice esa lectura a mí en el día de hoy? A propósito de eso, San Jerónimo decía, nunca podemos leer solos la Escritura. Se refería a leerla a la luz de la comunidad, que es la iglesia. Pero ante todo, tener presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, pues ninguna profecía alguna fue fruto de la voluntad humana. Los profetas fueron hombres que hablaban de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo, dice la segunda de Pedro. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros no podemos interpretar lo que el Señor nos dice en la Biblia. Pues sí, si nosotros estamos meditando personalmente la palabra, claro que podemos meditar lo que el Señor nos dice a nosotros, pero eso no se constituye en verdad de fe, sino que la interpretación, digamos, oficial de la iglesia está bajo responsabilidad de la iglesia como custodio de las verdades de fe. Entonces nosotros podemos compartir, bueno, a mí esta lectura me dice, incluso sucede cuando estamos predicando, bueno, esta lectura a mí me dice tal cosa, pero no, esta lectura lo que quiere decir, para eso no estamos nosotros, para eso están los sacerdotes, los obispos y todo el magisterio de la Santa Madre Iglesia. Sí, por ejemplo, hace unos meses yo estaba en un proceso de preparación para una certificación y te daban un libro donde estaba todo el contenido y yo lo que hacía cuando veía algo que no entendía o lo que sea, pues yo lo marcaba y luego iba con algún compañero o algún profesor o alguien más instruido en la materia y le preguntaba y ahí abundaba. Y yo creo que es una buena ocasión que podemos hacer con la misma Biblia, cuando estemos leyendo esos 5 o 10 minutos diarios, que yo estoy seguro que a partir de ahora lo vamos a hacer, pues entonces ahí le marcaba y llevaba ese pasaje y lo conversaba con alguien de la misma parroquia, algún compañero de la comunidad o con algún sacerdote, que es muy bueno pues tener una relación de amistad con alguno de ellos, porque así tú tienes ese enlace y la verdad que te ilumina mucho y también con los hermanos pues es motivo de reencontrarse en la fe, de volver a hablar el tema de Dios y todo esto que hacemos.
Exacto. Entonces, la invitación es también para cuando usted vaya a misa el próximo domingo y presenten el monitor, diga, vamos a escuchar la primera lectura. Usted se concentre y ponga la atención total a esa primera lectura y la escuche plenamente. Y después viva el salmo y lo escuche y haga su responsorial, ¿verdad? Después escuche con atención una segunda lectura y viva también finalmente el Evangelio. Así es. Bueno, hermanos, hemos llegado al fin de nuestro programa y terminamos no sin antes presentar las intenciones de los hermanos que nos llaman, aquellos que nos escriben a través de las redes sociales y de cada uno de ustedes, que también en sus corazones, en su interior, donde quiera que se encuentren, pueden presentar sus intenciones con nosotros. Presentamos una intención que nos llega por Facebook, por la paz y la unión de una familia. También una hermana nos pide por la familia Mesa Contreras, que ha vivido el dolor de un divorcio. Y te pedimos, Señor, por tantas familias que en este momento están siendo sometidas a pruebas. Te pedimos, Señor, que tu gracia les acompañe. Te pedimos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre esa familia y que a través, Señor, de la lectura de la palabra, de la meditación, esas familias puedan ser profundamente bendecidas, Señor. Que en cada una de nuestras familias nosotros hagamos el hábito de meditar la palabra, de enseñarla a nuestros hijos, de leer la palabra diaria que nos propone nuestra Santa Madre Iglesia. Pues ese mensaje para cerrar todo esta noche que hemos conversado de esta herramienta, esta espada, como Carlos ha dicho, pues pedirte, Señor, que tú nos des en nuestro corazón pues ese deseo y esa hambre de escuchar de ti, saber de ti, encontrarte en cada momento a través de la lectura de la palabra, que sea un instrumento para nosotros. También queremos presentarte la situación de todos los hermanos que han sufrido a causa de las inundaciones, fruto de los huracanes y las tormentas tropicales que hemos vivido tanto en nuestro país, en la zona noreste, Miches, Nagua, Puerto Plata, Montecristi, los hermanos de la vecina isla de Puerto Rico y de las otras islas pequeñas al lado de Puerto Rico, Dominica. Enviamos tu abrazo y nuestra oración con ellos, nuestra petición de que la recuperación sea lo más rápido posible, de que la ayuda llegue a tiempo y que puedan retornar a la normalidad, porque son muchos los dolores que se sufren en estos tiempos de los daños sufridos por los huracanes. Y te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe a realizar un verdadero camino de conversión, para que podamos redescubrir el don de la palabra de Dios, ser purificados del pecado que a veces nos ciega, y podamos servir así a Cristo y a la Iglesia en cada uno de los hermanos que nos necesitan. Todo esto, Señor, te lo pedimos por la intercesión de nuestra hermosa Madre, la Virgen Santísima, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, Señor. Muy buenas noches y gracias por su atención.